Sura 81, primera aleya. Cuando el sol sea oscurecido, cuando las estrellas pierdan su brillo, cuando las montañas sean puentes en marcha, cuando los mares sean hinchados, cuando las almas sean apareadas, cuando el cielo sea desollado, cuando el fuego de la gehenna sea avivado, entonces cada cual sabrá lo que presenta. Así será el momento, dice el Corán, en el que Dios decida poner fin al mundo. Aunque el Corán es un texto misterioso y de difícil interpretación, sí contiene al menos un mensaje indudablemente claro. Verso tras verso, el Corán advierte de que el apocalipsis es inevitable. Advierte de la llegada de un día en el que se ajustarán las cuentas, las montañas se derrumbarán y los fetos de los animales caerán de las matrices de sus madres. El Corán es muy rotundo y explícito cuando habla del fin del mundo, de que se producirá un cataclismo, una erupción del orden natural. Al igual que ocurre en el Apocalipsis bíblico, el Corán proclama una y otra vez que la humanidad deberá responder por sus actos en la tierra. El Corán no se reprime a la hora de explicar de forma explícita los castigos que nos aguardan en las llamas del infierno. Las descripciones del cielo y el infierno son algunos de los pasajes más imponentes del Corán. Como ocurre en muchas estrofas del texto, las descripciones de la otra vida reflejan el lugar donde el Corán fue revelado. La imaginería del cielo y el infierno parece dirigida específicamente a un público formado por moradores del desierto. El cielo se describe como un jardín exuberante y repleto de agua. Las descripciones del infierno, del mismo modo, hacen hincapié en el calor, el fuego, cosas como calderas de cobre fundido vertidas en las gargantas de personas sedientas en lugar de agua. Así pues, se toman el dolor y el sufrimiento naturales de esa zona y se llevan a un nivel superior para describir los padecimientos del infierno. Para los musulmanes, el único modo de conseguir la salvación en el día del juicio final consiste en seguir el Corán. Pero la interpretación exacta de lo que quiere decir el libro sagrado ha levantado polémicas durante siglos, en parte debido a que el Islam no cuenta con una única autoridad religiosa. El Islam no tiene una estructura jerárquica, no existe una institución como la Iglesia. Por lo tanto, los fieles pueden formarse su propia opinión libremente. Dificultar las cosas puede parecer una paradoja. Si Dios desea revelar su mensaje, ¿por qué a veces las escrituras son tan crípticas? Sura 3, séptima aleya. Él es quien te ha revelado la escritura. Algunas de sus aleyas son unívocas y otras son equívocas. Pero nadie, sino Alá, conoce la interpretación de ello. La mayoría de los musulmanes cree que el único intérprete verdadero del Corán fue el propio Mahoma. Como mensajero elegido de Dios, se dice que comprendía todas las revelaciones, tanto los versos concisos y directos como aquellos que no resultan tan claros. Así pues, a lo largo de la historia del Islam, los musulmanes han examinado los relatos de la vida de Mahoma, sus palabras y obras, para tratar de explicar el Corán. La comunidad musulmana sostiene que las palabras y actos de Mahoma eran la perfecta manifestación de la voluntad de Dios, y que de hecho su propia vida es una revelación, al igual que el Corán. Sin embargo, el estudio de la vida de Mahoma no ha conseguido explicar por completo la palabra eterna de Dios. Distintas sectas y escuelas musulmanas se han enfrentado a lo largo de los siglos, tratando de imponer sus diversas interpretaciones. Algunos han utilizado el texto para justificar la muerte de otros musulmanes, de los que consideraban que se habían apartado de la fe. Otros sostienen que el Corán fomenta una actitud combativa ante los fieles de otras religiones. Podría decirse que el Corán es un documento bastante flexible. Uno puede hallar argumentos a favor y en contra de una determinada idea. La verdad es que la gente también lo hace al citar a Lincoln, a Washington, a Jefferson. Uno encuentra lo que anda buscando, y el caso del Corán no es distinto. Hace 1400 años el Corán fue revelado a una pequeña comunidad del desierto. Hoy es la piedra angular de la vida de 1.300 millones de fieles a lo ancho del mundo.
Desde la primera revelación en una cueva a las afueras de la Meca y a lo largo de toda la historia del Islam, los musulmanes han tratado de aplicar las enseñanzas del Corán. Cada persona realiza su propia interpretación de la voluntad de Dios a través del mensaje contenido en las Escrituras. El Corán debe entenderse en el contexto del que habló un gran estudioso del Islam, un océano. El océano es una enorme criatura llena de misterios. Los musulmanes han encontrado en ese océano, durante siglos, inspiración sobre el amor y el temor, el conocimiento y las leyes, la ira y la violencia, el misticismo y el ritual. Su fe en el Corán ha cambiado la historia. Como sucede con todas las religiones, los textos sagrados pueden desatar pasiones, sacando lo peor de aquellos que afirman vivir de acuerdo a su mensaje, o, por el contrario, acercar lo divino a los hombres.